¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos? En este episodio vamos a estar hablando sobre el TDAH, también conocido como ADD, el trastorno por déficit de atención en adultos. Vamos a estar hablando un poco sobre sus síntomas, pero sobre todo vamos a estar hablando sobre algunos errores o algunos problemas de concepto que la gente tiene sobre el TDAH para tratar de explicarlo un poco mejor, para que comprendamos qué es realmente el TDAH y sobre todo cómo se puede ayudar, cómo se pueden diseñar estrategias para poder vivir una vida funcional con TDAH. Así que comencemos. Primero, ¿qué es el TDAH? El trastorno por déficit de atención o hiperactividad es un trastorno de neurodesarrollo que afecta a las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de trastorno de neurodesarrollo, estamos diciendo que esto tiene que ver con el desarrollo del individuo, es decir, no es como por ejemplo un trastorno de ansiedad u otro tipo de trastorno que uno puede adquirirlo de adulto y después tratarlo y de hacer que desaparezca el trastorno, sino que es algo que acompaña al individuo durante la vida. En una época solamente se diagnosticaba en niños y se decía que cuando uno ya era adulto ya no cumplía con los criterios diagnósticos para TDAH, así que uno ya crecía y no tenía más el diagnóstico. Lo que se sabe hoy en día es que en realidad cuando uno crece algunas funciones ejecutivas pueden seguir desarrollándose, por lo tanto algunas personas pueden no cumplir con todos los síntomas o los criterios, o algunas personas también pueden desarrollar algunas estrategias para complementar los déficits principales del diagnóstico, por lo tanto mostrarse funcionales en el día a día, pero sobre todo que los síntomas en adultos son diferentes a los síntomas que uno presenta cuando es chico. Entonces, en realidad los evaluadores estaban observando incorrectamente, porque por ejemplo no cumplían con los criterios diagnósticos para TDAH, pero sí los adultos que habían sido diagnosticados de niños con TDAH presentaban más dificultades en diferentes áreas de su vida, significativamente más que otro grupo de personas. Por ejemplo, presentaban más dificultades para conseguir un trabajo, para mantenerlo, para poder estudiar, para poder formar relaciones de pareja, para poder lidiar con las tareas cotidianas. Así que hoy en día se sabe que es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Y cómo nos afecta el TDAH? El trastorno se caracteriza por dificultad para prestar atención, por la impulsividad o por la hiperactividad, y todos estos componentes van a interferir en la capacidad de una persona para poder desenvolverse en lo cotidiano, en la casa, en la escuela, en el trabajo o en las interacciones y relaciones sociales. Pero cuando hablamos sobre TDAH, a veces las personas se centran en el componente de la atención. Se imagina una persona por ahí que no puede prestar atención lo suficiente. De hecho, si vemos el DSM, que es el manual diagnóstico, que da como una descripción de lo que se observa en cuanto a síntomas, se encuentran que algunas de las características del TDAH son la dificultad para prestar atención o para poder mantener la concentración, la impulsividad, actuar sin pensar o dificultad para esperar, hiperactividad, el mostrarse inquieto o hablar en exceso, dificultad para organizar las tareas o para completar trabajos, tener olvidos, desorganización o perder cosas con frecuencia. Es decir, los síntomas atencionales parecen lo principal en el DSM. Sin embargo, acá hay que hacer algunas salvedades para poder explicar un poco mejor. Primero, esta descripción no muestra un panorama completo del diagnóstico. Los síntomas mencionados suelen observarse principalmente en niños, especialmente los síntomas relacionados con la hiperactividad. Aproximadamente el 80% de los adultos presenta internalización de la hiperactividad. Es decir, por ahí no son personas que están teniendo movimientos motrices bruscos o caminando o corriendo, sino que, por ejemplo, pueden tener pensamientos acelerados o una sensación interna de inquietud o de necesidad de estar en movimiento, que esto es algo que no se puede observar a simple vista. Así que en primer lugar es importante cambiar ese concepto que tenemos, que imaginamos que una persona con TDAH es una persona inquieta que no puede permanecer sentado en una silla, porque esto no es así. Por otro lado, en estos criterios diagnósticos, por un lado se deja de lado lo que son los síntomas emocionales, que es importante poder señalarlos. Menciona la impulsividad, pero en realidad el TDAH es algo que afecta muchísimo la capacidad de regulación emocional. Más que verlo como un déficit de atención, algunos proponen que sería mejor llamarlo déficit de funciones ejecutivas, porque así se entiende un poco más qué es lo que realmente está ocurriendo. Lo que se encuentra afectado en TDAH, según los principales exponentes, es la capacidad de inhibición, la capacidad de poder inhibir una respuesta, inhibir un impulso, tomar una pausa, planificar y secuenciar mis acciones a futuros y dirigir mi acción para yo poder cuidarme también como otras personas a largo plazo, para poder hacer lo que yo me propongo hacer, lo que yo quiero hacer. Es este primer paso, esta primer capacidad de inhibición, de tomar una pausa, una de las principales funciones ejecutivas que se encuentra afectada. Las personas con TDAH muchas veces tienen dificultades para inhibir el impulso de acción y poder tomar una pausa. Entonces, esto se muestra muchas veces como desregulación emocional.
Es decir, no son personas que sientan más cantidad de emociones que otras personas o generen emociones en contextos donde otras personas no sentirían emociones. Es decir, no es un trastorno emocional, sino lo que pasa es que tiene más dificultad para inhibir el impulso emocional. Entonces, cuando otra persona podría mostrarse irritado por algo, pero regular este impulso emocional y por ahí callarse la boca o pensar en otra cosa o ver que no es efectivo responder enojado en este momento, una persona con TDAH puede responder de manera malhumorada al jefe cuando el jefe le dice que vaya a hacer alguna tarea que no quiere hacer. Que por ahí es un pensamiento que todos tendríamos, no quiero hacer esto, pero no todo el mundo respondería y diría lo que piensa. Es esta impulsividad muchas veces lo que genera los conflictos principales en TDAH. Las desregulaciones emocionales, la dificultad para actuar de manera diferente a lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces, una mejor manera de pensarlo es como un trastorno de funciones ejecutivas, más que trastorno atencional. Es un mejor panorama de lo que realmente está ocurriendo. Esta dificultad de inhibir impulsos es también lo que genera las alteraciones atencionales. Si yo no puedo inhibir impulsos, voy a poder distraerme con mayor facilidad, porque cuando un estímulo de mi entorno capture mi atención o un propio pensamiento me distraiga, voy a seguir el impulso de mirar lo que sea que me está distrayendo o pensar en algo que me interesa más, y sobre todo hay más dificultad para volver a la tarea original una vez que uno se distrajo, o recordar cuál era la tarea original, o inhibir justamente conductas cuando algo en realidad me está llamando más la atención o algo me parece más estimulante de manera inmediata. Entonces, en realidad no es un déficit de atención en el sentido de poder prestar poca atención. Cuando las condiciones son adecuadas, una persona con TDAH puede prestar muchísima atención a algo que le resulta estimulante. Por ejemplo, un buen ejemplo son los videojuegos. Una persona con TDAH puede pasar toda la noche sin dormir jugando videojuegos o gran parte del día, y ahí no hay un déficit de atención en el sentido de que esté disminuida la atención. De hecho, por ahí la alteración está en sentido contrario, puede ser en exceso. Está lo que se llama perseverancia, que es la dificultad para poder justamente cortar esta conducta cuando ya no es útil o ya no es efectivo o ya está generando consecuencias. La persona puede saber que tendría que dejar de jugar videojuegos y ponerme a hacer otras tareas domésticas, otras responsabilidades, ponerme a estudiar, pero igualmente no poder parar. Este es el mismo déficit de inhibición de conductas, pero es como la contracara, visto desde el punto de vista opuesto. No como no poder prestar atención, sino al revés, la atención demasiado focalizada en un estímulo, incluso en contra de mis necesidades. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que me parece más importante que podamos tomar en este episodio del podcast? Creo que es entender esto, que es un trastorno de funciones ejecutivas. Entonces, se trata de dificultades para hacer, para actuar como uno quiere actuar. No se trata de dificultades para saber cosas o para entender cosas. Pasemos a explicar por qué es importante esto y qué quiero decir con esta frase. Un adulto con TDAH puede saber perfectamente la importancia de, por ejemplo, prepararme comida casera para no gastar dinero innecesario pidiendo delivery y poder cocinarme en casa y poder ahorrar dinero y poder comer de manera más equilibrada y flexible y saludable. Y de la misma manera también puede saber lo importante que es empezar a trabajar con tiempo en la entrega de un proyecto de trabajo para no terminar haciendo todo la noche antes y no estresarme innecesariamente. Y puede saber de esta manera un montón de cosas. Puede entender, pero perfectamente, por qué es importante no procrastinar y por qué es importante hacer las cosas con tiempo y demás ejemplos cotidianos, ¿sí? Puede ser la comida, puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser cualquier otra tarea que se posterga, el pago de deudas, por ejemplo, el pago de facturas. Puede entender por qué es mejor pagar las cosas ahora y no llegar a que me corten el servicio o que me hagan una multa más grande. Ahora, el problema justamente no es saber cosas, el problema es hacerlo. El problema es actuar, son déficits ejecutivos. Yo puedo entender perfectamente por qué hacer todas estas conductas sería algo bueno, pero hay dificultad para hacerlo, hay dificultad para poder realizarlo. ¿Por qué es importante aclarar esta distinción? Porque la mayoría de las personas no lo entienden y lo tratan como si se tratara de un problema de comprensión y no de una dificultad ejecutiva. El mensaje que muchas personas con TDAH van a encontrar es básicamente personas de su entorno que apelen a la importancia de las tareas que tienen que hacer, como si no supieran que son tareas importantes. Entonces, el enfoque tradicional que reciben por parte del entorno, de la familia, del colegio, de otras personas, es tratarlos como si fuera un tema de falta de motivación o de comprensión o de voluntad,
Y por lo tanto, explicarte por qué es importante esto para que de esta manera generarte motivación para que hagas las cosas que no estás haciendo. Pero tratar a las personas con TDAH de esta manera genera muchos inconvenientes. En primer lugar, como ya dijimos, no es un problema de no saber. Las personas ya pueden saber todo lo que le estamos diciendo, pero si las tratamos como si fuera un problema de motivación o comprensión, o no entienden que algo es importante, o peor, como que son perezosos o vagos, o no tienen ganas, o no tienen disciplina, lo que está pasando es que primero, en primer lugar, la persona con TDAH, si no tiene un diagnóstico o no tiene una explicación alternativa para lo que le pasa, puede no comprender qué es lo que le está pasando y empezar a tomar como propias estas etiquetas o estas identidades. Puede pensar, claro, todos pueden y yo no puedo, realmente debo ser una persona muy vaga, una persona sin fuerza de voluntad, una persona sin disciplina. En primer lugar es ese, que uno puede adoptar estas etiquetas y por lo tanto perpetuar estos comportamientos. Si yo asumo que yo soy una persona vaga, ni siquiera me voy a esforzar, ni siquiera voy a intentar hacer cosas. En segundo lugar, aunque yo resista estas etiquetas y estas explicaciones no me brindan estrategias para yo poder solucionar el problema. Por más que me digan este tipo de etiquetas y yo no las acepte, voy a seguir con el mismo problema al final del día. Todavía no sé cómo hacer para empezar a hacer cosas, no sé cómo iniciar, cómo activar mi comportamiento. No me dieron herramientas o estrategias para poder lograrlo. Y no me dieron herramientas o estrategias porque por ahí mi entorno no está entendiendo el problema. Por ahí lo que está viendo es que no estoy haciendo alguna actividad y piensa que es un tema de falta de ganas o falta de motivación en vez de un tema de dificultades ejecutivas, de dificultades para iniciar una acción, para pasar del descanso al momento de actuar o de una tarea de baja prioridad para pasar a una de alta prioridad. Es decir, ocurren dificultades para gestionar el tiempo, para secuenciar las tareas en pasos realizables, para priorizarlos, dificultades para autorregularse, es decir, bueno, justamente para poder hacer algo cuando no tengo ganas de hacerlo, es decir, regular mi propio estado emocional, dirigir acciones a mí mismo para cambiar cómo me siento. Este es el tipo de dificultades que tiene el TDAH. Si el entorno o si las personas no entienden de qué se trata el TDAH o no entienden estas dificultades, va a ser muy difícil poder brindar estrategias que realmente sean de ayuda y que no solamente se limiten a dar sermones sobre la importancia de las cosas o a criticar. Así que si hay una sola cosa que se van a llevar desde el podcast, quiero que sea esto, que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se caracteriza más por déficits ejecutivos, por déficits de pasar a la acción, de implementar, de iniciar acciones, de mantenerlas en el tiempo, de sostenerlas, de evaluarlas, de monitorearlas, y no tanto por no saber cosas o por no tener ganas. La persona puede tener muchas ganas de arrancar con sus proyectos o con diferentes objetivos, pero después en la hora de pasar a la práctica, ahí es cuando aparecen estas dificultades. Entonces no lo tratemos como se tratará de no saber cosas. Por más que uno le hable y quiera explicar la importancia de las cosas, que ya lo saben, esto no va a solucionar los déficits ejecutivos, ni tampoco brindar estrategias para lidiar con los mismos. Entonces, ¿cómo es que se trabaja o cómo es un tratamiento, por ejemplo? En primer lugar, la primera línea de intervención en adultos con TDAH es el tratamiento farmacológico. Es el tratamiento farmacológico, es decir, consulta con psiquiatría y medicación, lo que puede disminuir los déficits primarios propios del TDAH. El tratamiento psicológico, por otro lado, se va a encargar en realidad no de disminuir los déficits primarios, ¿sí? No de mejorar la capacidad de atención o de memoria o de concentración, sino en realidad de brindar estrategias alternativas para poder complementar estos déficits. Es decir, se va a trabajar para poder conseguir los objetivos que quiere, para poder ponerse en marcha, para poder comenzar a realizar acciones teniendo en cuenta estas características de déficits ejecutivos y que van a necesitar por ahí estrategias diferentes a las estrategias que usarían otras personas. Entonces, una de las maneras de lograr esto es básicamente trabajando con el contexto, trabajando con el entorno. Lo que se va a necesitar es crear un andamiaje alrededor de la persona para ayudarle a actuar. Se van a necesitar realizar intervenciones en el entorno, en el lugar donde no están ocurriendo las acciones que se proponen hacer, para ayudarlos a actuar, para ayudarlos a mostrar las cosas que ya saben, para ayudarlos a hacer. Entonces, entendiendo esto, se entiende por qué es tan importante que el contexto y las personas que conviven por ahí con una persona con TDAH también entiendan sobre el diagnóstico, porque van a ser parte del entorno y su influencia en el tratamiento va a ser enorme para poder ayudar o incluso para sabotear. Entonces va a ser importante primero poder comprender qué es el TDAH. Y como explicamos en nuestro curso de formación profesional sobre evaluación y tratamiento de TDAH adulto,
El TDAH afecta, por ejemplo, la percepción del tiempo, haciendo que uno se focalice en el ahora, a expensas del futuro. Y esto no se trata de no comprender la importancia del futuro, se trata de una sensación más visceral, en donde yo siento emociones más vinculadas a lo que está pasando ahora y no tanto por algo que vaya a ocurrir lejano en el tiempo. Este es uno de los motivos por el cual el saber la importancia de las cosas no produce el mismo efecto de otras personas de motivación. Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que las personas con TDAH presentan dificultades con el delay en las consecuencias de los reforzadores que mantienen las conductas, un punto central de tratamiento va a consistir en crear consecuencias más cercanas en el tiempo, aunque sean artificiales, para suplir el déficit de descuento temporal. Consiste en lograr que las consecuencias de las conductas puedan observarse de manera tangibles, concretas y rápidas, de manera más cercana en el tiempo. Y es difícil hacer esto, porque en realidad las consecuencias más importantes en la vida son consecuencias lejanas en el tiempo. Cuando yo no estudio por un día, o no estudio por 2 días, o no estudio un cuatrimestre, o pateo un año de estudio, no pasa nada, porque hay más tiempo después. Pero cuando estos problemas se cronifican y pasan décadas y no avancé con mis estudios, no puedo sostener un trabajo, no mantengo contacto con mis amigos o con vínculos, ahí es cuando las consecuencias más graves empiezan a aparecer. Pero son consecuencias tardías. Si tengo que esperar hasta estar viviendo las consecuencias para querer reparar las cosas, puede ser muy tarde. Si tengo que esperar hasta darme cuenta que hace 10 años que no estoy hablando con mis amigos para empezar a organizar, para juntarme, eso va a ser un problema. Entonces, necesito crear consecuencias artificiales para ayudar hoy a hacer algo que quiero hacer. Y acá es donde entran las técnicas de modificación de la conducta. Las técnicas de modificación de la conducta permiten justamente hacer eso. Poder esparcir reforzadores artificiales en el entorno del individuo para poder modificar el comportamiento. Entonces, como decíamos, esto va a implicar trabajar con la familia, va a implicar hacer cambios en la vida diaria para trabajar más con la motivación externa, no tanto con técnicas de motivación interna. Sí se trabajan también técnicas de fusión, por ejemplo, más como tercera ola, para tratar de trabajar incluso cuando no hay motivación. Sí, estas son algunas cosas que se trabajan en terapia. Y también otros puntos centrales a tener en cuenta es otros tipos de adaptaciones en la vida cotidiana para complementar los déficits primarios. Por ejemplo, hacer física la información mental. Las personas con TH pueden tener una capacidad de memoria de trabajo reducida, entonces podemos tratar de evitar trabajar con la memoria de trabajo y poder usar recordatorios externos o trabajar con hojas de papel, trabajar con Words, trabajar con algo que pueda complementar mi memoria de trabajo para no hacer todo mentalmente. Tenemos que también volver el tiempo físico, tenemos que usar relojes, temporizadores, contadores, alarmas, recordatorios, lo que sea, para que el tiempo se vuelva algo real, algo inmediato, algo que puedo ver ahora en mi campo visual, algo que puedo escuchar mientras está sonando las agujas del reloj, y no un concepto abstracto que lo puedo entender pero que no lo siento y que no tenga influencia en controlar mi comportamiento hoy. Tengo que también descomponer conductas en pasos operacionalizados, esto es, reducir conceptos abstractos en tareas simples, sencillas, directas, concretas, secuenciadas, priorizadas adecuadamente. Y esto muchas veces lo voy a hacer trabajando con listas de tareas, con agendas, con maneras de priorizar las cosas pendientes y ubicarlas en relación al tiempo. Todo esto para compensar los déficits primarios ejecutivos. Tengo que diseñar también estrategias de motivación externa, estrategias de gestión de energía, de regulación emocional y estrategias cognitivas relevantes a básicamente los resultados de vivir una vida con TDAH, sobre todo cuando esto no es diagnosticado sino hasta la adultez, porque en el medio las personas pueden haber escuchado muchos mensajes que ayudan a que en realidad construyamos una identidad, una explicación de por qué me pasa lo que me pasa, por qué soy como soy, por qué me comporto como me comporto. Pero esta explicación muchas veces puede, como decíamos, ser iatrogénica o no ser acertada o no reflejar adecuadamente la realidad y sobre todo no brindar estrategias para poder lograr algo diferente. Entonces, con esto también se trabaja en terapia, ¿sí? Estos son algunos de los puntos centrales. Esencialmente, como resumen, lo más importante es que es necesario comprender que se trata de un trastorno de funciones ejecutivas para diseñar estrategias orientadas a facilitar la ejecución. Déjenme saber en los comentarios si hay algún tema más específico dentro de lo que es el TDAH en los cuales les gustaría profundizar y nos vemos en el próximo episodio.